Ya viene. Cuéntame con Paulina Niño en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos y todas. Gracias. Bienvenido usted y toda su familia al Cuéntame de hoy. Vamos a hablar de niños, un tema que a mí siempre me preocupa, me interesa. Y este programa creo que va a ser muy interesante. Vamos a conversar sobre una enfermedad que sufren los niños en Chile. La diabetes es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia en nuestro país. De cada 100.000 menores de 18 años, 24 son insulinodependientes. Eso significa que su vida depende de una droga llamada insulina, que equilibra el nivel de azúcar en la sangre. ¿Cuáles son los síntomas que nos permiten detectar la diabetes infantil? ¿Cómo cambia la vida de estos niños cuando necesitan una alimentación distinta a la de otros niños? ¿Cómo es su vida cotidiana si además deben aprender a autoinyectarse? Todo eso lo vamos a conocer cuando conversemos con nuestros invitados. Se los presento enseguida. Hoy tengo el agrado de presentarle a Pablo Zárate Pérez, con 8 años, y su mamá Carmen Pérez, secretaria, y Fanny Rosas, 11 años, y su mamá Hortensia, dueña de casa. Bienvenidos, por favor, un aplauso grande para los invitados de hoy. Tan serio que estás, Pablo. Ah, eso, qué rica tu sonrisa. Carmen, ¿qué ha significado para ti, para tu familia entera, el tener un niño diabético, el que Pablo sea un niño diabético? Bueno, ahora te puedo decir que ya nosotros lo hemos asimilado, hacemos una vida casi normal, porque en realidad hemos tratado de que el niño tenga una vida casi normal, solamente con los cuidados que él requiere. Que su enfermedad... Claro, que su enfermedad requiere. Tú me dices ahora, ¿cuánto se demoraron en asumir que Pablo fuera diabético? Claro, mira, en realidad eso pasaron varios meses, porque al principio para uno es terrible, además que yo no tenía idea que existía la diabetes infantil. ¿Pensabas que solamente era una enfermedad de adultos? Claro, y así que en realidad cuando él empezó con los síntomas, todas esas cosas, nunca pensé que podía ser diabetes. ¿A qué edad le diagnosticaron diabetes a Pablo? A los 7 años. Fue el año pasado, en abril. Ya. O sea que va a ser un año ya. Claro. ¿En que toda la familia está viviendo en torno a la diabetes de Pablo? Claro. Pero como te digo, o sea, ahora en realidad es como quien dice, todo casi normal, solamente que él tiene un pequeño problema. Porque en realidad uno no tiene que estarle haciendo cosas aparte ni nada, sino que tener cuidado con las medidas, nada de cosas especiales para él. Carmen, cuando una mamá, y yo te hablo por mí, se le enferma un hijo, uno anda todo el día preocupada de él, si tienes que trabajar, no trabajas bien porque estás pensando en el niño. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron que tu hijo iba a tener una enfermedad para toda la vida? Porque tiene que vivir con la diabetes toda su vida. Claro, como te digo, o sea, fue terrible en realidad, pero uno a medida que va pasando el tiempo se da cuenta que hay cosas mucho peores. Que en realidad, como te digo, o sea, nosotros realmente ya no lo tomamos como una enfermedad, sino que lo tomamos como que el niño tiene un problema. Que él hace su vida, como te digo, casi normal, pero solamente que él tiene un problema diferente a sus demás hermanos, a otros niños. ¿Cuánto cuesta, en cuanto a medicamentos, la enfermedad de Pablo? Mira, eso es más o menos, depende de lo que uno, cómo se mantenga él. ¿Pero qué requiere, por ejemplo, para sus exámenes? Claro, para su examen él requiere unas cintas, necesita una cinta radioactiva, necesita un pinchador, hay que estar comprando lanceta, el algodón, el alcohol. ¿Y eso te significa un gasto mensual de cuánto, más o menos, Carmen? Mira, más o menos entre 30 y 35 mil pesos aproximados. Porque hay que comprar la insulina también.
Pablo, tú has estado escuchando así atentamente a tu mamá, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué pasó cuando te dijeron que tenías esta enfermedad así, diabetes? ¿Te asustaste? No, ¿No? no me asusté, no hice nada. ¿Tú le preguntaste a mamá qué es lo que es la diabetes? ¿Qué significa que tenga esa No. enfermedad? ¿No? ¿Quién te explicó? ¿Te lo explicó tu mamá, el papá, el doctor? ¿Quién? No, un día cuando salí como una semana después, ¿Mm? mi mamá me dijo que tenía esta enfermedad y eso fue. Eso fue todo. Pablo, ¿tú puedes jugar como todos los niños? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué deporte te gusta practicar? El fútbol, ¿Y eres bueno? sí. ¿Sí? ¿Qué cosas no puedes comer? Los dulces, las galletas que son dulces, Oye, azúcar. y a los niños les encantan todas las cosas que tengan dulce. ¿Te complica eso, no? ¿No? ¿No? Menos caries, dicen por ahí. ¿Ah? ¿Cómo te tienes que cuidar, Pablo? No comiendo cosas dulces, ¿Haciéndote los exámenes? sí, inyectándome la insulina cuando debo, haciéndome exámenes, comiendo cosas medidas. ¿Tienes que comer muchas cosas que no contengan azúcar? A veces, A veces. Ya después me cuentas cuándo las tienes que comer, ¿ya? ya. Gracias, Pablo. Hortensia, escuchábamos a Carmen, que fue como fuerte esto de asumir que su hijo tenía diabetes. ¿Para ustedes también fue como un remesón a la familia cuando le diagnosticaron a Fanny diabetes? Sí, pero yo tenía más o menos idea que ella podía tener diabetes. ¿Cómo fue? A Por ver. el deseo de orinar mucho ¿Ya? y mucha sed. Ya. Incluso el médico que yo la llevé le dio remedio porque pensaba que ella tenía una amigdalitis. Después la trataron porque podía tener bichos. Ya, y por último después yo la llevé a la posta al Félix Borne y ahí me dijeron al tiro que era una infección a la garganta que yo le tenía que colocar una benzatina con penicilina. Ya. Yo le dije al doctor que estaba de turno que no era eso. Yo me fui a la casa. Se fue en contra del doctor. Claro, porque yo le dije, yo sé más que usted. Me dijo, ¿por qué? Porque esta es una diabetes que tiene la niña. Le dije, se me está muriendo por los vómitos y estaba enflaqueciendo. Nadie antes le había dicho a usted que podía tener diabetes. Y O sea, tengo un doctor amigo que trabaja en el Roberto Río también, que es Marcos Vallejo. Yo hablé con él y me dijo ya una glicemia al tiro. Y le salió arriba de 500. Hortensia, ¿qué edad tenía Fanny? 4 años. 4 años. O sea que hay harto camino Sí. recorrido con la diabetes, ¿no? Claro. Esto de que tenga esta enfermedad para toda la vida, ¿cómo lo ha tomado la familia? Ya estamos acostumbrados. Bien. ¿Al principio era complicado? Sí, bastante, porque recién uno tiene que tener más cuidados con ellos, inyectarla, ya de 8 años ya se está inyectando ahora sola. Desde los 8 que ella se inyecta sola. Claro. Pero antes, Antes yo, usted. Y tuvo que aprender. sí. Carmen, ¿en algún minuto tuviste que aprender a inyectar también tú? Cuando el niño estaba en el hospital, bueno, ahí las enfermeras a mí me dijeron de que tenía que empezar a ir yo temprano para verlas cómo inyectaban ella y porque a mí al niño no me lo entregaban hasta que yo no supiera inyectar bien. Así que bueno, yo empecé a ir y ahí aprendí. Yo nunca había tomado una jeringa. ¿Aprendieron solamente las mamás o los papás también? Bueno, siempre la doctora que atiende a Fanny, la doctora Jara, ¿Mm? ella siempre le gustaba que fuera el papá o la mamá, alguien, o más que la mamá, por si acaso a la mamá le pasaba algo. Exacto. Pero yo le quería enseñar a mi hija, pero ella también se enfermó y por su hermana que estaba preocupada no quiso aprender. Ya. Pero ahora ella puede hacerlo porque ahora es auxilia de enfermería, así que ella perdió el miedo y ella también se pincha sola. Fanny, te pinchas sola. Los niños, fíjate que por lo general le tienen pánico a las inyecciones. Tú tuviste que superar ese miedo, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que en el campamento habían dicho quién se sabe inyectar sola. Entonces yo conocí a unas amigas diabéticas, quería estar con ella en esa carpa. Y dije, yo me sé pinchar sola. Llegué, pesqué la jeringa y me inyecté. ¿Y tus amigas qué hicieron? Se estaban riendo y una amiga le dijo a la doctora que no sabía pinchar, le dijo, no importa, y aprendió. ¿Ves tú? ¿Ves? Ahí aprendieron. Y tuviste que superar el miedo y todo. Te cambió mucho la vida. Fíjate que tú desde muy chiquitita, a los 4 años que te diagnosticaron diabetes. Y ahora ha pasado el tiempo. ¿Qué
qué provocaba en tus amigas, por ejemplo, cuando tú decías, no, fíjate que yo tengo diabetes, así que yo no puedo comer galletas? Me decían, no, si un poquito no sé más, decían, no, porque igual me va a hacer mal, que tengo la glicemia muy alta. No, prueba un poquitito. Y yo dije, no. Y todas mis amigas, mis compañeras son muy buenas conmigo porque ellas, si me siento mal así, le van a decir a la señorita que me dé azúcar, así. O sea, te protegen un poquito. Sí. ¿Sí? Pero nadie te hace burla, ni te andan preguntando qué significa ser diabético, ¿no? ¿No? ¿Cómo te tratan en el colegio esas amigas? ¿Siempre bien? Bien, sí, son bien solidarias. ¿Y antes fue siempre así o no? Antes, cuando en kinder, en primero, por ahí, todos veían que la señorita, mi profesora jefe, Sí. siempre estaba al lado mío viéndome a mí. Entonces ellas se pusieron envidiosas, así. No sabían por qué la situación se acercaba a mí. Entonces yo le empecé a conversar que tenía la enfermedad. Y ahí supieron y desde ahí siempre han estado conmigo. Yo supe por ahí, Fanny, que hubo una vez o más de alguna oportunidad en que de repente no te invitaban a la fiesta. Es cierto, ¿no? A unos cumpleaños que ella, a veces cuando íbamos a los cursos más chicos, hacían así como unos juegos, así comer cosas con azúcar. Entonces yo decía, puedo jugar, pero no me dan cosas con azúcar, me pueden dar una fruta. Dijeron, no, tú no puedes jugar. Y yo me sentí mal, porque yo les dije que yo podía. Me Que imagino podía que uno jugar. se debe sentir mal y le da rabia, ¿no? Sí, me da rabia. ¿Te ha dado rabia tener diabetes alguna vez? No, ¿No? no porque si no tuviera diabetes no hubiera conocido el campamento. Se merecen un aplauso, Pablo y Fanny, ¿no? Niños que son un ejemplo. Hoy está con nosotros el médico endocrinólogo Hernán García, a quien yo quisiera preguntarle lo siguiente, la pregunta clave, todo el mundo se están hablando de diabetes, ¿qué es la diabetes? ¿En qué consiste? En primer lugar, Paulina, muchas gracias por haberme invitado y espero ser capaz en la respuesta darle un mensaje a toda la gente que esté viendo y que tenga familiares diabéticos, un mensaje de lo que yo pienso, que es un mensaje esperanzador para, los niños, para nuestros actuales niños diabéticos. La diabetes es una enfermedad que se presenta en la infancia, esta diabetes es la insulino dependiente, Sí. porque falta insulina. No sabemos la causa que la produce. Hay muchas teorías, pero en la práctica una parte del páncreas, que es la célula beta, deja de funcionar y deja de producir la insulina, que es la llave para que la glucosa o la energía entre a la célula. Al no haber en el cuerpo insulina, el azúcar o la energía se queda en la sangre y no es capaz de entrar a la célula. Y se produce una descompensación. Se llena la sangre de azúcar, se elimina por la orina y no puede entrar donde realmente es útil, que a la célula, empieza la célula a perder fuerza, y esta es la causa de esta enfermedad que tienen ustedes. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un niño diabético? Por suerte que no son tantos. Yo creo que el niño diabético tiene que hacer una vida prácticamente 100% normal. Creo que el cuidado más importante es ser cuidadoso en los horarios. Pueden comer prácticamente de todo, excepto que no pueden comer azúcar, como es obvio. Pero la comida es una comida normal, que yo diría que es la comida que deberían comer todos probablemente. Ellos lo hacen llevar una vida mucho más ordenada en cuanto a alimentación. Comen bien, comen correctamente y su vida es completamente ¿Pero normal. qué se le recomienda a un niño diabético comer? Hablemos de cosas, en fruta, Ellos pueden comer de todo, variado, siempre, Ya. excepto azúcar. Y distribuirlo en el día de acuerdo a un cierto horario que no es más que la comida ideal para cualquier persona. ¿Y la fruta que tiene azúcar, no hay problema? No hay problema en comer fruta, hay horarios en los cuales se puede comer perfectamente. Arroz, pan, no hay ningún alimento que yo dije está prohibido, salvo el azúcar. O sea que todo este fantasma que uno tiene con respecto a cuando dice, no, le diagnosticaron diabetes, fíjate que es diabético, uno cree que es muy terrible. Vemos que no es tan así, pero lo que sí es, lo que significa esta enfermedad es un cambio gigantesco para toda la familia. Los padres tienen la misión de enseñar al niño a ser independiente desde pequeñito y poco a poco ir asumiendo responsabilidades para hacer él mismo sus controles, como decía el doctor, de glicemia, cuidar su alimentación y autoinyectarse, como nos contaba Fanny. Los niños con diabetes se hacen más fuertes, fíjese, viven la vida quizás más en serio. Ya volvemos.
En nuestro programa de hoy, ya lo sabe, estamos conversando sobre la diabetes, una enfermedad crónica que cambia la vida de un niño. Estamos hablando de diabetes infantil. Ellos deben aprender a convivir con esto que los va a acompañar toda la vida. Carmen, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que tuvo Pablo? Bueno, él empezó que hacía mucho pipí, tomaba agua. En realidad todo esto se dio toda una semana, o sea, de día lunes a jueves. En ese periodo yo lo llevé a médico y la persona que lo vio, la pediatra, me pidió examen de orina pensando que era una infección urinaria. Y el día jueves ella tuvo los exámenes y los vio y me dice, mire, me dice, en realidad el niño no tiene infección urinaria, pero lo que sí es raro, me dice, que le sale mucho azúcar en la orina. Entonces yo le dije, doctora, ¿qué hago entonces? ¿Qué Me dijo, significa esto? claro, entonces me dijo, mire, el lunes, sin falta, me dijo usted, a primera hora haga un examen de sangre. Sucede que eso el día viernes era Viernes Santo. Entonces, así que bueno, pasaron los días, pero el niño, ¿sabe? Era algo terrible, una de hacer pipí, tomar agua, y empezó a decaerse. Y justamente nosotros salimos fuera de Santiago, entonces fue terrible, porque a cada rato era algo de a cada rato. Así, la última noche, el día sábado, toda la noche con él. Y el día domingo regresamos temprano a Santiago, llegamos a Santiago y nos fuimos directamente a la posta. Y ahí, bueno, el niño quedó, cuando la doctora le mostré yo el examen que le habían hecho al niño, vio la doctora el examen, me dijo, pero Dios mío, me dijo, ¿qué doctora vio este examen y no lo mandó a la posta ese mismo día? El niño, olvídese, iba súper mal, desde el día jueves hasta el día domingo. Me dijo, si usted no lo trae hoy día, mañana ya no habría llegado. Fue impactante para ti. Claro, terrible en realidad. Esa noche el niño lo dejaron, yo estuve como hasta las 2 de la mañana en el hospital, hasta que lo vi que con la insulina como que empezó a vivir. En realidad, como le digo, fue terrible. ¿Esto te lo tuviste que vivir sola? Bueno, con mi marido, mi hija. Claro, los dos justamente lo llevamos en ese momento a la posta, así que ahí estuvimos, como le digo, como a las 2 de la mañana me lo dejaron internado. Y bueno, el otro día temprano ahí estábamos otra vez y el niño estuvo casi 2 semanas en el hospital, hasta que lograron compensarlo y ya llevármelo a la casa y empezar con el régimen, todas sus cosas. Y empezar a aprender a vivir con esto. Claro. A una familia le afecta a la mamá, le afecta al papá, pero toda la familia se ve involucrada en lo que le pasa a Pablo, Claro. hasta los hermanos. Claro. ¿Qué cosas han cambiado de antes a la hora, cuando Pablo ya es un niño diabético? Bueno, ahora ya todos estamos acostumbrados, como le decía adelante, estamos acostumbrados, entonces... Pero ¿qué cosas, por ejemplo, antes hacían y ahora no pueden hacer? Mira, realmente te digo que ahora ya en este momento estamos haciendo prácticamente todo lo que antes hacíamos, igual lo hacemos ahora con él, solamente que, suponte tú, si hacemos un cumpleaños ya él no come la torta dulce, te come algo especial. Pero en realidad, como te digo, nosotros hemos tratado de que la vida de él sea totalmente normal. ¿Y para eso se han tenido que ustedes involucrar, por ejemplo, en tener alimentación acorde a Pablo o no? Claro, a él se le tiene las cosas que, hay algunas cosas, suponte tu bebida, a él se le compra la bebida Daya. Ya. Y en los yogures se le compran los yogures Daya, que las galletas de agua, galletas de soda. Entonces él tiene esas cosas que son las únicas cosas diferentes, porque en cuanto a lo demás, suponte tú, yo hoy día hago arroz con carne, él come arroz con carne, simplemente que yo le mido. Nosotros comemos fruta, él come fruta, solamente las cosas medidas y en su horario. En el caso de usted, Hortensia, ¿lo mismo? ¿No le cambió así radicalmente la vida? No mucho, un poco sí, pero no tanto. ¿En qué detalle usted nota que su vida cambió por tener una hija diabética? No, más me cambió por el motivo de que ya uno no estaba acostumbrada en los horarios para ella, pero ahora como ya está bien, está comiendo más y ya no hay tanto cuidado, porque ya puede comer más. Fanny, ¿cuántas veces te tienes que inyectar? 2 veces. ¿2 veces en el día? Sí. ¿Y a qué horas ocurre eso? En la mañana como a las 7:15 y en la tarde a las 7:15 también.
Fíjate que a esa hora de repente un niño dice, yo todos los días a las 7:15 mi mamá me obliga a lavarme los dientes. Pero tú te tienes que inyectar. Sí. ¿Te sientes diferente a otros niños? No, ¿No? no. ¿Y esto de inyectarse, lo aprendiste tú solita? ¿Te enseñó el doctor? En el campamento, ahí. En el campamento. Sí. Han hablado varias veces ustedes dos del campamento, Pablo. ¿Cómo son esos campamentos? Son buena onda. Ah, a eso quería llegar yo, a los campamentos buena onda. Son súper divertidos. Hay juegos, se duerme en la playa. ¿Iban puros niños diabéticos? Sí. ¿Sí? Ya hay algunos monitores que son diabéticos y algunos que no son diabéticos. Ya. ¿Y eso pertenece a la Fundación de Diabéticos de Chile? Sí, ¿Sí? sí, Y hay un tío que viene representando a la fundación. sí. ¿Quieres que le pregunte para que hartos niños que tienen diabetes sepan de los campamentos, no? Bueno, Ya está. Está con nosotros don César Velasco. Por favor, don César, se pone de pie porque así alcanzamos a hablar. Esto ¿usted es presidente? De la Fundación Diabetes Juvenil de Chile. Esto de los campamentos, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se iniciaron? ¿Cómo nació la iniciativa de hacerlo? Bueno, se inició hace unos 6, 7 años atrás. Nosotros lo copiamos de Estados Unidos, que ellos lo hacen hace muchos años, porque estos niños tienen que aprender a ser autovalentes desde que son chiquitos. Tienen que aprender a hacer su glicemia y ponerse la inyección, etc. Y la mejor manera es compartiendo con otros niños que tengan el mismo problema. Entonces, en los campamentos, aparte de pasarlo bien los niños, es una verdadera escuela. ¿Ese podría decirse que es el gran objetivo? El objetivo es que es una escuela. Es una escuela para que desde chicos ellos aprendan a ser autovalentes. En esos campamentos también se les explica a niños como Pablo y como Fanny que de repente ellos se van a desarrollar en un mundo de niños sanos, que no tienen diabetes y que tienen que aprender a explicar en qué consiste, que se los invitan a un cumpleaños, tienen que tener cosas diferentes o no. Bueno, ellos de alguna manera cuando llegan al campamento ya han vivido eso, ¿eh? Lo que pasa es que en el campamento ellos se afirman un poco más en eso, porque algunos de ellos llegan un poco aflojando, se ponen un poquito rebelde con los años, y ahí al ver y compartir con tantos otros jóvenes y niños, como que reafirman y se sienten incluso hasta orgullosos de su diabetes. Algunos niños se sienten como orgullosos de superar esta dificultad que es la diabetes. A mí me han llamado la atención Fanny y Pablo porque yo dije y pienso que son como señores chicos, ¿ah? Porque son niños que tienen mucha responsabilidad. Esto que ellos elijan, o determinen cuánto tienen que comer, qué deben comer, los hace crecer a pesar de la edad que tienen. Ahora, estos niños son diferentes en alguna medida a los demás, esto de ser como grandes. No, yo diría que no. Lo que sí son son más responsables, son buenos alumnos del colegio. ¿Sí? ¿Son buenos alumnos, Pablo? sí, ¿Qué promedio? 6-9, ¿Y Fanny? 6-4. Pero tiene toda la razón, pues. Porque desde chicos tienen disciplina. Perdón. Porque desde chicos tienen las disciplinas, se acostumbran, digamos, a aceptar instrucciones, a respetarlas, y en el fondo es una escuela. ¿Quiénes pueden asistir a estos campamentos? Bueno, todos los chicos y adolescentes que tengan diabetes, los que se inscriben en la fundación, desde ya yo los invito a todos, digamos, que se inscriban en la fundación, que los padres lo lleven apenas le dé diabetes, porque el niño de allá se le dan todos los manuales instructivos y se les junta con otros niños y con los papás que están en la misma condición de ellos, muy importante. Gracias. Hemos hablado de los exámenes que se tienen que hacer ustedes, Pablo. Yo, antes de pedirte que tú nos muestres, yo quiero conversar con el doctor para preguntarles cómo se puede detectar la diabetes. Los síntomas empiezan habitualmente entre 1 y 2 meses antes de que el paciente consulte. Son síntomas muy insidiosos. Cuesta mucho considerar una enfermedad al principio. Hay los mismos síntomas de los adultos, a pesar de que la diabetes del adulto es otra enfermedad completamente distinta. Tema para otro programa. Tienen insulina de sobra. Aquí los niños no tienen insulina. Empiezan a tener más sed, un poco más de hambre también, y a bajar de peso inexplicablemente, comiendo. En forma lenta, pero acumulan una baja de peso tranquilamente de 1 kilo semanal. Depende del peso del niño. Sí, es drástico, ¿eh? Llegan a bajar 4, 5, 6 kilos antes que se perciba que pueden estar enfermos. Es verdad que los pediatras no siempre hacen diagnóstico, porque no están habituados, es una enfermedad que viene emergiendo, cada vez tenemos más casos, no están habituados a pensar en ella. Una vez que se piensa en ella, es fácil el diagnóstico, basta un examen de glicemia en ayunas. Ahora, Nivel de azúcar en sangre en la mañana. voy a preguntarle a Fanny sobre las crisis. ¿Has tenido crisis, Fanny, durante tu enfermedad?
No, Nos referimos a las bajas, ¿ah? a las bajas. A las bajas Sí, de he insulina. tenido bajas. ¿Sí? ¿Y qué sientes en ese momento? Hambre, lo más que siento es hambre, comer harto y harta sed. Ya, y ahí ¿dónde han ocurrido estas crisis? ¿Has estado en tu casa? ¿Has estado en el colegio? ¿En la casa de En alguna el amiga? colegio, en la casa. ¿Y a quién recurres en ese minuto? En el colegio, al tiro a mi señorita, al tiro le digo, señorita, me siento mal. Y ella me dice, ¿y qué tienes? Yo digo, estoy tiritando, me siento mal. Y ahí me dan azúcar y después me voy sintiendo bien. ¿Te asustas un poquito? Sí, Pablo, ¿me podrías, tú te consideras así capaz para mostrar cómo te haces un examen? ¿sí? ¿No te molesta que te lo pida? ¿No? ¿No? Ya, entonces nos puedes mostrar Ya. y en qué consiste, y me gustaría que el doctor me fuera explicando lo que está haciendo Pablo. Se va a pinchar se va a funcionar el dedito con una jeringa especial, ¿Ya? que prácticamente no duele nada. Si cualquiera se lo puede hacer aquí, va a sentir que prácticamente no duele. ¿Ya? Sale una gotita muy pequeña de sangre, con la cual va a untar una tirita que mide automáticamente la glicemia. Ya, y esto ellos lo tienen que hacer ¿cuántas veces en el día? En un niño, para que se maneje bien la diabetes, se considera que debe hacerlo entre 2 y 3 veces al día. Ya. Eso sería una cosa recomendable. En periodos más críticos puede ser más seguido, o en periodos menos críticos menos que eso, pero ese es más o menos el promedio. Ya, a ver, Pablito. Esta es la versión automática, porque antiguamente teníamos una lanceta que era manual Ya. y un poco más dolorosa. Habría haber tocado a alguno de los presentes. Ahí va a salir la gotita de La sangre. gotita se unta en la tira y espera un minuto, ¿no es cierto? ¿Te dolió mucho, Pablo? ¿No? Me dolió más a mí. Ajá. Y después va a comparar el color que se pone en la cinta ¿Ya? con el color que viene indicado en el frasco. Ya. Y así estima bastante exactamente el nivel de azúcar en la sangre. ¿Cómo andamos? Tengo que esperar un ratito, ¿no es cierto? Sí. ¿Andamos más o menos? Más o menos. Sí. Uy. Doctor, sin lugar a dudas, hemos visto que Fanny y que Pablo son niños, como yo digo, como hombres chicos, así, ¿no? Crecen mucho más rápido, psicológicamente, emocionalmente, que niños que no tienen diabetes. ¿Cómo se orienta? ¿Cómo se orienta el proceso psicológico de un niño que sufre esta enfermedad? Estamos seguros que por el año 2000 no va a ser necesario pincharse todos los días. No va a ser necesario ponerse insulina diariamente. Son tantos los avances que a ellos no les va a tocar la diabetes que les tocó 30 años atrás a nuestros tíos o nuestros padres. Esta es otra visión de la enfermedad. La veo muy positiva. O sea, prepararlos para una cosa diaria, rutinaria, yo creo que no es la lógica, porque la lógica es que no lo van a hacer, no va a ser así. Tenemos en el estudio a personas diabéticas adultas y también jóvenes y pequeñitos. Vamos a hacer una pausa. ¿Estábamos bien? Sí. ¿Sí? O sea que estamos ok. ¿En cuánto estamos? A ver. Estamos en 120 y 160. Excelente. ¿Eso es súper? Es bueno porque está alimentado, o sea, no está en ayunas. Perfecto. Ese nivel está muy bueno para ya estando con la alimentación. Qué bueno. Gracias, Pablo, por habernos enseñado a realizar ese examen. ¿Ve? Si su hijo come muchos dulces, porque yo quiero desmistificar con este programa también algo que dice, uy, está comiendo muchos dulces, va a ser un niño diabético, a lo más va a tener muchas caries, pero no va a ser diabético. Los especialistas dicen que el niño diabético debe participar en el control de su enfermedad. Vimos a Pablo realizando su propio examen. Tienen que hacer una vida normal, depende de su propia disciplina. Quizás solamente ellos tengan que crecer más rápido que otros niños, como lo hemos visto. Pero sin lugar a dudas también necesita de un compromiso de los adultos y un compromiso de la sociedad. Por eso estamos realizando este programa. Cuando volvamos de comerciales vamos a conversar con otros diabéticos que están presentes en el estudio. No se vaya, ya volvemos. Los niños diabéticos. Nos ha quedado más que claro en el programa de hoy que son como todos los niños y por lo tanto hay que tratarlos como niños normales y no sobreprotegerlos, porque ellos pueden asumir la responsabilidad de su propio tratamiento y de elegir y de dar a conocer lo que necesitan, ¿no es cierto?, comer, lo que deben hacer para realizarse sus exámenes. Pablo ya nos mostró aquí en pantalla un examen muy importante y me alegro mucho que haya salido un resultado tan positivo.
Yo supe, por ahí, vino volando un pajarito, se posó en ese árbol que tiene ahí el Cuéntame, y me dijo que ustedes en el campamento lo pasaban aparte de bien, porque tenían muchas cosas que hacer, que además encontraban amores. ¿Es cierto eso o no? Sí. Sí. ¿Cómo fue eso, Pablo? A ver, ¿qué amor encontraste en el campamento? La Fanny. Pero yo sabía. ¿Hubo amorío ahí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Hubo amorío? ¿Pololeo? Sí. Pololeo, sí. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Te declaraste o no? No, es que ahí llegamos, después como un día me conoció la Fanny, y la Fanny me gustó y la Fanny me gustaba. Oye, ¿y esto de pololear es siempre o no? No, a veces nomás. Es un buen consejo, ¿ah? Para tanto adulto que está viendo el programa, pololear a veces nomás. Fanny, ¿sigue el pololeo? ¿Se mantiene? No, ¿O así a veces de repente? a veces. ¿Pero se apoyan ustedes dos? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se ven? Sí, nos llamamos, sí. Se llaman. Sí. Se preguntan, ¿cómo estás, Pablo? Sí, yo muy bien, Fanny, ¿o no? Sí. ¿Sí? Acá tenemos a una Lola. ¿Tu nombre? Carla Garrido, Carla, tú hace muy poquito que te diagnosticaron diabetes. ¿Qué edad tienes tú? 16 años. 16. Y fue muy impactante saber que ibas a tener que vivir toda tu vida con esto. Al principio sí, ahora creo que con el apoyo de la fundación, con el apoyo de mi familia, lo somos bastante bien. ¿Conociste inmediatamente a la fundación? Al otro día que salí de la clínica, ¿En la misma clínica te contactaron con...? claro, ahí me contaron al tiro, mi doctora me presentó a Jimena y nos pusimos en contacto inmediatamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al igual que Pablo y Fanny, tienes que tener toda tu vida muy controlada. Por el momento, como estoy en un periodo de compensación, me tengo que hacer más controles de glicemia, tengo que estar más pendiente del horario de la comida. Ahora hay que adecuarse a todo el sistema de las comidas y todo eso. En realidad, como decía el doctor, es una cosa mucho mejor. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A ver, cuéntame las malas y las buenas. Bueno, las malas, las tortitas, todas esas cositas ricas, Que pero... no se pueden comer. Claro, pero también tiene unas cosas buenas, que uno aprende a ser más responsable, aprende a comer bien, a sus horarios, se mantiene más, ¿cómo se llama? No más pendiente de uno, sino que se aprende a valorar más. Eso, más que nada. Pero la vida sigue igual. Tranquilamente, yo ya llevo 2 días de colegio, porque tuve un tiempo con licencia y ahora la acogida en el colegio fue perfecta. No he tenido ni bajas, ni altas, ni ningún problema hasta el momento. Qué bueno, pololeas. Más o menos. Es como Pablo, a veces. A veces. Sí. La vida absolutamente normal con tu pareja, con la persona que tú crees que vayas a pololear, ya no tan a veces, sino que así permanentemente, vas a explicarle en qué consiste tu enfermedad para que la comparta contigo. Yo creo que sí, porque si una persona me quiere con diabetes o sin diabetes. Así es, ¿no? Sí. ¿Crees que hay mucha ignorancia con respecto a la enfermedad? Muchos mitos ¿Cómo cuáles? sobre los dulces, esa cosa de que la gente ande pendiente, de que, ay, cuidado, preocupándose. Yo entiendo que la gente tenga una preocupación hacia la gente con diabetes, pero a veces se les pasa la mano. Yo decía que no hay que sobreprotegerlos. Eso, está bien la preocupación, pero no la sobreprotección. Gracias, Carla. Doctor, ¿la diabetes es hereditaria? Esta diabetes de los niños es mucho menos hereditaria que la del adulto. ¿Ya? La llamada tipo 2, la del adulto. Para dar un ejemplo bien concreto, si son 2 hermanos gemelos, univitelinos, que son idénticos, y uno hace diabetes, el otro solo tiene un 30% de posibilidad de hacer diabetes. Lo que pone las cosas en su lugar. Más de un 70% de índice ambiental. No es tanto hereditario, a pesar de que hay que tener una predisposición especial genética para que ese ente que no conocemos todavía bien hereditario lo afecte a uno. Porque muchas veces los doctores, cuando uno lleva a los hijos a control o porque están sufriendo de algo y le piden un examen de sangre, dicen, ¿hay diabéticos en la familia? Entonces por eso. Y muchas veces hay diabéticos tipo 2, pero lo más común es que el niño que debuta no tenga ningún pariente diabético.
Eso es lo más común en la experiencia nuestra. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Se puede prevenir la diabetes? Hoy día definitivamente no, es decir, usted no tenía ninguna posibilidad de haber prevenido esta enfermedad, pero con toda seguridad, en algunos años más se va a poder prevenir, con toda seguridad. ¿Por qué? Es muy interesante mencionarlo. Hay, por ejemplo, poblaciones japoneses que emigran a otro país como Estados Unidos y su porcentaje de diabetes sube 10 veces, por solo cambiar de lugar donde viven. Al occidentalizarse, entre comillas, la población tiene más susceptibilidad a la diabetes. Hay algo ambiental que no conocemos qué es lo que es. Se ha responsabilizado a la leche de vaca, a los colorantes de la alimentación, al clima, a los virus. No sabemos todavía qué, pero pronto lo vamos a saber. Cuando sepamos qué es lo que causa la diabetes y quiénes son los sujetos predispuestos, vamos a poder evitarla y prevenirla. Yo creo que nos falta mucho para eso. ¿Problemas en la vida diaria de un diabético? Problema puede ser, en mi experiencia, en la experiencia nuestra, la etapa más difícil en la adolescencia, en que por razones lógicas cualquiera, para aceptar una enfermedad crónica a esa edad, hay una cierta rebeldía y no todos lo asumen bien. Por eso que los campamentos son una excelente oportunidad para compartir experiencias. En los niños muy fácil, realmente es una cosa magnífica. Hay algo que quisiera tocar ya al final del programa porque creo que es importante, así como hemos visto que el apoyo de la familia es importante, como que los niños asuman su propia enfermedad también es importante, pero hay algo que no podemos negar y que es la parte monetaria. Esta enfermedad, como bien decía Carmen, le significa 35, 40 mil pesos mensuales. Ahora, ¿hay algún tipo de ayuda a las personas de escasos recursos para que ellos puedan solventar su enfermedad? En la mayoría de los hospitales de Santiago tenemos un promedio de 50 niños diabéticos en control. No tenemos ese tipo de lanceta, por ejemplo. De repente algún niño se la consigue porque en la familia se la regalaron. Tenemos la insulina gratuitamente para dársela. Para hacer el autocontrol se requieren 3 muestras diarias y nuestros pacientes hasta hace 2 años no tenían posibilidad de hacer ninguna muestra prácticamente, sino que la convencional glicemia, que es una muestra de sangre, o examen de orina. Hace 2 años hay un programa del Ministerio que financia el autocontrol porque se ha demostrado que eso lleva a un mejor control definitivo de la enfermedad. Y ese programa abarca, desgraciadamente, no todos los niños diabéticos, solo 1/3 de ellos. Nos falta dinero para poder financiar un programa de autocontrol en el otro 70% de los pacientes diabéticos. Lo que les damos a todos es insulina, educación y cariño. Nos faltan bastantes instrumentos técnicos, incluso, Pablito mostró un sistema que ya es rudimentario, que es mirarlo visualmente. Sí. Idealmente estas cintas se introducen en una máquina automática, que ya la máquina cuesta alrededor de 80 mil pesos. Y no la tienen todos los niños diabéticos, la tienen muy pocos. ¿Y qué posibilidades hay de reunir dinero para ir implementando lo que se Sensibilizar a las autoridades de que es un problema que es cada vez más común. Ya yo creo que en Chile, de hace 20 años hasta esta parte, tiene que haber aumentado por lo menos 3 veces la cantidad de niños diabéticos. No respetan ninguna condición social, se ven todas las clases sociales y por lo menos la mitad de la gente no tiene los medios para pagarlo. Sensibilizar a las autoridades nos llevaría a que se financie el 100% del tratamiento. Doctor, estamos terminando el programa, decirle a tanta gente, a tanta mamá, ¿qué puede hacer si ve que su hijo tiene, ¿no es cierto?, estos síntomas, grandes necesidades de orinar, mucha hambre, decaimiento, dirigirse inmediatamente a un servicio hospitalario, a un centro hospitalario, pedir un examen de sangre, exigirlo si ella sospecha? Primero, que no se asuste. Ya. Que aunque tenga diabetes, su vida va a ser bastante normal, que no se asuste como le pasó a la señora, como es lógico. Segundo, que ojalá que no llegue a hospitalizarse. Mis últimos pacientes lo he podido manejar sin clínica. O sea, hemos sabido que es diabético antes de hospitalizarlo y no lo hemos hospitalizado. Es muchísimo más fácil el primer contacto con el enfermo en su casa, en su vida normal. Y en el entorno amoroso. Si se que atrasa tiene, ¿no? mucho, hay que hospitalizarlo, que como pasaba siempre. Hoy día cada vez hospitalizamos menos. Ojalá que consulte a tiempo con el objeto que no se hospitalice y se pueda hacer todo en la casa. Consultar a tiempo. Estos niños, con el apoyo de padres y médicos, aprenden a cuidarse casi solitos, asumen su enfermedad y así pueden superar una gran barrera para sentirse integrados a una vida normal. Pero todos necesitamos una educación básica para convivir con ellos. Hoy día hemos aprendido en este programa qué es lo que es la diabetes, cómo se trata en el caso de los niños. Tanto la familia como sus compañeros y amigos deben tener claro que son niños que pueden realizar una vida normal. Y esa educación se puede resumir también, ¿sabe qué?, en una palabra: solidaridad.
también necesitamos que usted se sienta tocado en el corazón para ayudarnos a reunir de una u otra manera, no sé cómo, ya inventaremos algo para reunir fondos para ayudar a tantas familias que no tienen los medios para que estos niños puedan llevar una vida normal y puedan controlar su enfermedad. La Fundación de Diabetes Juvenil de Chile es una agrupación que los está ayudando y a la cual usted puede recurrir. Si eres recién un lolo o una lola a la cual le han diagnosticado diabetes, puedes dirigirte a la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile. Mañana en nuestro programa vamos a conversar sobre otros niños, sobre los tuyos, los míos y los nuestros. Hoy quiero que un aplauso sea muy grande para despedir a nuestros invitados. Los quiero mucho, cuídense. Deja las palabras liberar tu corazón, tu corazón. Ya viene